Todos los días, durante las 24 horas, escuchá FM Visión 99.1. Conectate y disfruta de toda su programación 24/7. Te lo aseguro, te va a gustar. Hola familia, muy buenas tardecitas, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Placer enorme saludarles. Pastora, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, gracias por estar. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para toda amable audiencia. Nos encontramos en los estudios de FM Visión. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí? Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado. Le damos gracias a Dios por un viernes más que nos permite estar al aire. Hola queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos. Estamos en FM Visión 99.1 MHz, emisora dependiente de la Iglesia Centro Nacional de Adoración. Bendiciones para todos, bienvenidos a la tarde de la radio. Damos gracias al Señor porque ya estamos aquí en los estudios de FM Visión 99.1. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación. ¿Por qué no cuidarlas? Buenas tardes, bendiciones, ¿cómo les va? Estamos dando inicio al programa Mujeres de Propósito. ¿Cómo están ahí en casa? ¿Todos bien? ¿Esperando para escuchar una palabra? Bueno, acá también nosotras con mi hermana Jorgelina, que hoy estamos aquí en la radio, estamos ya preparadísima para poder transmitirte lo que el Señor nos ha dado a nosotras. ¿No es así, Jorgelina? Hola, bendiciones, ¿cómo están? Así es. Así es. El Señor, bueno, siempre nos sorprende a nosotras con un tema diferente, un tema que a vos te pueda ayudar en tu vida espiritual. Así que te damos todas las bendiciones, te transmitimos bendiciones, te transmitimos desde este lugar todo esas ganas y ese deseo de recibir la palabra. Hoy nos acompaña Mariano en los controles, que siempre nos olvidamos de nuestro operador. Gracias, Marianito, quien hace la operación técnica, y nuestro musicalizador. Y también Jorgelina, que no le dije el apellido, Jorgelina Yauró está conmigo, acompañándome en esta oportunidad. Mi nombre es Isabel Pérez. Y bueno, cada una de nosotras pertenecemos al Centro Nacional de Adoración de acá de la ciudad de Pehuajó, ¿no es cierto? ¿Qué está ubicado, Jorgelina? En Rivarola 550. De la ciudad de Pehuajó, Pehuajó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos, a todos ustedes, los que nos conocemos, los que no nos conocemos, los que nos están sintonizando por primera vez. Quédense porque vamos a tratar de un tema muy, pero muy lindo que nos va a ayudar a todos en el día de hoy. Siempre queremos darte una palabra que te aliente, que te estimule en esta circunstancia, en esta vida que estamos transitando todos los días, que a veces se nos torna un poquitito difícil. Pero bueno, vamos a tomar referencias bíblicas, vamos a tomar personajes bíblicos y cómo ellos pudieron salir adelante, y vamos a imitar ese comportamiento y esa fe de estas personas, ¿no, Jorge? A la luz de la palabra. A la luz de la palabra, siempre a la luz de la palabra.
Te vamos a dar el número de teléfono, Jorgelina. El teléfono de la radio, nuestro teléfono también, para lo que quieras compartir, saludos, versículos, pedidos de oración, 02396 430429. Muy bien, sí, ese es el número que tenemos acá de celular, así que cuando quieras podés comenzar a comunicarte con nosotras. Un mensajito por WhatsApp, por Telegram. Por Telegram también tenemos esa otra aplicación. Bueno, ¿qué te queríamos comentar? Las reuniones. Te vamos a invitar a las reuniones que tenemos en nuestro templo. Centro Nacional de Adoración, Rivarola 550, miércoles a las 20, domingo a las 19. A las 19. Y este domingo tenemos algo especial. Santa Cena. Tenemos Santa Cena, así que no te podés perder este momento tan lindo de Santa Cena que renovamos el pacto, ese último pacto sí que hizo Jesús con sus discípulos, esos 12, la última cena. Y bueno, nosotros todos los meses, los primeros domingos de mes, lo hacemos en nuestro templo, recordando ese momento y haciendo memoria. Hacemos memoria, como dice el apóstol Pablo, hacemos memoria del sacrificio de Cristo y todo de su victoria. Y de su victoria y la nuestra. Y todo lo que logramos a través de ese nuevo pacto que tenemos con Cristo. Así que bueno, más que felices estamos por todas las cosas que hemos vivido todas estas semanas anteriores, que ya lo hemos comentado. Hemos tenido unas reuniones muy lindas este fin de semana, nuestro aniversario. Tuvimos un invitado especial, así que los que ya fueron habrán compartido y habrán disfrutado junto con nosotros. Sí. Y también, bueno, se vienen otras cosas interesantes en nuestra casa este mes de noviembre, así que bueno, estate atento a todas las invitaciones porque vamos a tener reunión para los matrimonios en este mes de noviembre, el 27. Vamos a hacer una reunión para matrimonios o parejas también, ¿no? Y también bautismos este mes. Atención. Tenemos bautismo al día siguiente, el 28 de noviembre, bautismo. Así que todos aquellos corazones que realmente quieren pasar por dar este paso tan importante, ¿no? Tan importante. Bueno, ya, atención, se pueden estar anotando para hacer el estudio, no previo, pues se hace un estudio previo de bautismo, para que sepan para qué se bautizan, cuál es el significado y todo eso, ¿no? Así que bueno, muchas cositas. Cuántas cosas lindas. Muchas cosas lindas pasan en la casa de Dios. En la casa de Dios pasan siempre cosas interesantes. Y hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy bonito, que ¿cómo lo hemos titulado, compañera? Afrontando la vida. ¿Cómo afrontamos la vida, no? Estamos llegando a fin de año, ya estamos en el mes de noviembre, ya estamos en las primeras semanitas, los primeros días de noviembre, y ya estamos pensando, ¿no?, que cómo se nos fue el año, cuántas cosas hemos vivido en este año, cosas lindas, cosas no tan lindas, cosas agradables, cosas desagradables, pero desde que nacemos, Jorgelina, nuestra vida va enfrentando, nuestro caminar diario, nos vamos encontrando y enfrentando con muchas situaciones. Podemos enfrentarnos con situaciones de miedo, de soledad, de desespero, de temor, de angustia, de amenazas, debilidades personales, traiciones, tantas cosas nos pueden pasar en nuestra vida, miedos, ¿no? incertidumbre. Muchas cosas. Y si nos ponemos a pensar, cada uno en nuestra vida hemos pasado tanta y gracias a Dios hoy estamos acá, porque la hemos superado, hemos logrado salir de todo eso, pero no todos tienen esa posibilidad, Jorgelina. No. De poder levantarse, de volver otra vez a caminar, tranquilo, seguro, sin temores, sin miedos. Y a mí me llama la atención un salmo muy bonito, que es el Salmo 25. Si tenés una Biblia podés buscarlo, porque de ahí vienen todas las soluciones de ese salmo, y de ahí comenzamos nosotros nuestro programa. ¿Querés escucharlo junto con nosotros? Mira, dice así el Salmo 25, versículo 14 al 15. Y esto lo escribió David, ¿no?, un gran hombre de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red.
Fíjate vos, qué impresionante, ¿no? De la forma como se expresa este salmista. Se le dice salmista porque fue el que compuso este salmo, ¿no? Expresa un conocimiento íntimo, ¿no? De lo que Dios puede hacer en las personas, en sus hijos, en sus siervos, en aquellos que están trabajando para Él, ¿no? Y Él lo cuenta como un testimonio personal, porque si tiene testimonio David para contar, y de cuántas cosas lo libró y lo sacó Dios, ¿no? En muchas situaciones. De cómo Dios, Él nos habla acá de cómo Dios interactúa con los que le temen. Y de eso también vamos a hablar hoy. Y me llama la atención en este texto que hay varias expresiones de la cual nos vamos a detener un poquito. Nos habla de la comunión íntima y nos habla del temor. Y también nos hace ver otra cosa que nos dice que cuando nosotros tenemos comunión íntima y tenemos temor a Dios, Él nos hace conocer su pacto, ¿no? Y cuando decimos comunión íntima, es la expresión esta significa que es que Dios revela esa intimidad, se revela la intimidad entre un siervo y su Señor. Y esa intimidad es cuando Dios te llama aparte, ¿viste? Cuando vos salís de donde está toda la gente y te vas aparte, te vas a una intimidad. ¿Viste? Cuando vos estás en una reunión y te tengo que decir algo, vení, y te llevan aparte, es algo más íntimo, más apartado. Entonces da esa sensación de que se van los dos solos a una intimidad, y en ese encuentro el Señor te alimenta tu fe, porque vos ahí, en esa intimidad, en esa soledad, en esa charla de a dos, que es entre vos y tu Señor, vos le podés contar todo lo que te pasa, todo lo que estás sintiendo, todo lo que te atemoriza, todo lo que viviste y que quizás te quedó grabado en tu corazón como una experiencia mala, una experiencia que te hace daño. Entonces vos en esa intimidad, en ese lugar de aislamiento con tu Padre, con tu Dios, le contás todo eso. ¿Y qué hace Él? Él te alimenta tu fe, te sostiene el corazón y te deja ver lo que Él te ha prometido. Él te recuerda. Él te recuerda en esa charla íntima, Él te recuerda todo lo que Él te ha prometido para estos momentos de incertidumbre que a veces estamos pasando. Entonces esta intimidad garantiza la seguridad espiritual que necesitamos para vivir las inseguridades de la vida. En esa intimidad que podemos tener con Dios es cuando Él ahí te alimenta, es como que te vas a cargar, te vas a retroalimentar de Él, ¿no? ¿No es tremenda hermoso? Garantía, sí. Esa es la garantía que tenemos para poder salir airoso de todas estas inseguridades. Pero nosotros, como siempre decimos, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ir Ahí a está. buscarlo en esa intimidad. Tenemos que ir a buscarlo. Claro. Eso es lo que nos pide el Señor, tener que ir a buscarlo. Y poder después que hemos tenido esa conversación con el Señor, hacer esa declaración cuando yo digo con mi boca, confiadamente, que Dios se ocupa y se preocupa y cuida de cada uno de sus hijos. ¿Sí o no? Sí. Ahí el Señor, en esa intimidad, Él me reasegura, me reafirma, me confirma todo lo que Él sembró en mi corazón. Entonces Él te dice, no te olvides lo que yo dije en la palabra, no te olvides que yo voy a estar con vos, no te olvides que no tenés que tener temor porque en el perfecto amor no hay temor, no tenés miedo. Y yo pienso que todas esas cosas a nosotras nos han salvado. ¿Qué opinas? ¿No te ha pasado cosas así en tu vida, Jorgelina? Sí, pensaba en ese momento en el abrazo del Señor, ¿no? Cuando uno necesita que el Señor lo reconforte, como el Sí. Señor, ¿no? Porque algunos muchas veces ni siquiera le salen palabras, ¿no? A veces solamente son lágrimas, Son porque uno lágrimas. siente un dolor muy profundo. Y en ese momento como el Señor nos abraza, nos reconforta. Por eso mismo dice la palabra, Él nos pide que entremos a la habitación y cerremos la puerta, ¿no? Claro. Para que en ese momento Él nos pueda transformar. Además son los momentos de más transformación Ahí de nuestra está. vida. Y sí, por eso es la intimidad,
para que nadie te interrumpa, para que nadie te moleste, para que nada te aleje de ese lugar o te distraiga tu mirada, tus oídos, ¿no? Sí, solamente los ojos, como dice el salmista, mis ojos, te lo vuelvo a repetir, mis ojos están siempre hacia Jehová. Qué lindo es no apartar los ojos de Él, porque cuando apartamos los ojos de Él empezamos a ver otras cosas, que después vamos a ver alguien que apartó la mirada de Jehová por un momento y bueno, tuvo consecuencias que ahora lo vamos a ver. Y ahora vamos a ver un poquitito también cuáles son las claves para la comunión íntima con el Señor. Pero antes de esto, nos vamos al primer corte musical. ¿Sí, Jorge? Sí. Y ya volvemos. No te vayas. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Son luz, son vida, amor. Estamos en Mujeres de Propósito, en nuestro segundo bloque de programa, y estábamos tratando el tema afrontando la vida. ¿Cómo estás afrontando la vida? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué herramientas estamos afrontando la vida de hoy en día que se nos presenta? A veces se nos viene como un torrente con muchas dificultades y a veces no sabemos cómo salir de ahí. Entonces hoy te vamos a dar herramientas, te vamos a dar algunas claves importantes para tener en cuenta, porque nosotros no es algo que lo inventamos, sino que es algo que lo sacamos de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y en la Biblia está la solución a todo, la solución a todas nuestras preguntas, y está la respuesta a todas nuestras preguntas. La guía. La guía, nuestro manual, del cual podemos sacar todas las incógnitas que a veces se nos plantean en la vida. Y estábamos hablando de un salmo muy bonito que lo escribió el salmista o el rey David, el Salmo 25, y nos hablaba que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y mis ojos están siempre hacia Jehová. Qué lindo, estar siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Qué lindo es tener esa seguridad, ¿no es cierto? ¿No? Que Él, si vos estás atado, estás en problemas, en dificultades, que vos ves que eso te iba a preguntar, ¿a qué se refiere Él con la red? Eso, cuando vos estás a veces atrapado en distintas situaciones de la vida, no es que estás atado con una soga, sino que situaciones de tu vida, situaciones familiares, situaciones de salud, situaciones laborales, situaciones de pareja, situaciones con los hijos, tantas cosas. Cuando estás a veces confundido en tu mente, que no sabes si creer o no creer, a veces estás... O hay que tomar una decisión. Tenés que tomar una decisión importante en tu vida. Estás enredado en una red. Y si vos estás enredado en esa red y te pones a mirar la red, no vas a encontrar la respuesta, no vas a poder salir. En cambio acá, fíjate vos lo que dice el salmista, mis ojos están siempre hacia Jehová. Él está arriba en los cielos, porque Él sacará mis pies de la red. Cuando sacamos los ojos de Dios, ahí vienen todas nuestras dificultades. Entonces lo importante es mantener siempre nuestra mirada, nuestros ojos. Hay un texto que dice, puesto los ojos en Jesús. Este es un salmo que está en el Viejo Testamento. Lo que te estoy diciendo ahora lo dijo Jesús, lo dijeron los apóstoles, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hoy nosotros que estamos en la era cristiana, en el nuevo pacto, tenemos que poner nuestra fe en Jesús, ¿no? Sí, Jorgelina, así siempre mirándolo a Él. Así es como vivimos por fe y poniendo nuestra mirada en Jesucristo. Y había claves en este texto. Él hablaba de Jehová, nosotros hablamos, Jehová es Dios.
tenemos que poner nuestros ojos en Dios, en Jesús, en esa mirada en Él. Y una de las claves la encontramos en el proverbio. Este proverbio fue escrito por Salomón, Proverbios 3, 23, que nos dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión, es decir, esa intimidad, esa unión, esa cosa ahí juntito, más su comunión íntima es con los justos. Entonces, a los perversos Él los desecha. Las personas que son perversas, que siempre están pensando en el mal, en hacer daño, en el pecado, en hacer cosas que a Dios no le agrada, a eso el Señor los abomina. Para Dios es una cosa despreciable. Pero su comunión íntima, más la comunión íntima, es con los justos. ¿Y los justos quiénes somos? Nosotros. Nosotros que hemos creído en Jesús. No es que somos santos. Hemos sido santificados por Jesús. Es decir, estamos en el mundo y constantemente nos equivocamos, fallamos, somos humanos, pero vamos al que es justo y Él nos justifica. Vamos al que es santo y Él nos santifica. Así es el caminar cristiano. Dios no tiene comunión con cualquiera, sino con las personas que son justas por Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Sí. Y tenemos otro. Porque Jesucristo es la llave. La llave que abre todas las puertitas. Así es. Seguimos en el Salmo 25, pero un poquito antes. Escuchen lo que dice. Salmo 25, 12, 13. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Tener temor de Jehová no es tenerle miedo. Atención, sí, ojo con la diferencia. ¿viste? Porque siempre dice temores, ay, Dios me va, sí, Dios me va a castigar, Dios me va a hacer esto. Por ahí se nos muestra a Dios como un hombre barbudo, sí, con el dedo señalando, y ¿no? mirando a ver dónde fallamos. Claro, sí, haciendo juicio de lo que hacemos, pero no es así, ¿no? No. Es cierto que habrá juicio, pero antes la palabra nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto está en Romanos 5:8. Tenemos un Padre de amor que dio a su Hijo por ti y por mí, claro. Isabel, y por todos nuestros hermanos. Claro, ¿sí? No es que sea así temerario, que es un Padre bueno, es nuestro papá celestial. Claro, Dios nos llama a tenerle un temor reverente, ¿sí? Pero para esto tenemos que ser entendidos en la palabra y tener, como decíamos hoy, comunión con Él, ¿sí? El Proverbio 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? El principio de la sabiduría. Para ser sabios en este mundo, claro, por eso ¿no? tenemos que pedir ese temor, ¿sí? No como un miedo, sino como un temor reverente de reconocer quién es Él, ¿no? Quién es el Dios de toda verdad y de toda justicia. Claro que es así. El hombre y la mujer que temen a Jehová tienen 5 beneficios. El primero, ¿cuáles son? Él nos enseña el camino que hemos de escoger. Debemos pedir a Dios que nos enseñe a esperar en Él y a buscar el camino que vamos a escoger, en vez de tomar nuestro propio camino. Decíamos hoy que todas las decisiones que tengamos que tomar en algún momento de nuestras vidas deben ser consultadas con Él en intimidad, ¿verdad? Claro, por eso que decía que en la comunión íntima y en el temor, es decir, nosotros vamos a Dios porque sabemos que en Él está la respuesta a todo. Entonces vamos con ese temor, es decir, Dios, tú eres grande, tú tienes todo en tus manos, vos hiciste el mundo, vos hiciste todo. En ti está la llave para que yo pueda abrir o romper esta red que me tiene atrapado y poder salir. En ti está. Entonces, eso, y si nosotros vamos a Él, ¿no? ¿Qué hace? También nos enseña el debemos camino. entender que a veces la respuesta no es rápida, ojo, También. Que por ahí vamos a intimidad, vamos a buscarle, vamos a orar por algo y la respuesta no va a ser rápida, sino que Él también nos enseña a esperar su tiempo, que no es el nuestro. Exactamente. Así que el primero era que uno de los beneficios es que Él nos va a enseñar el camino que en tenemos el que escoger. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa situación, como decíamos hoy? Si estamos atrapados en algún conflicto, ir íntimamente en oración al Señor con ese temor reverente hacia Él, sabiendo que estamos delante del Dios, del Creador, del Todopoderoso, y Él en esa intimidad nos va a ir hablando a nuestro corazón y nos va a enseñar el camino que debemos escoger para salir de ahí. ¿Qué otro
¿Cuál es el otro punto, el punto 2? Gozaremos de bienestar. La persona que tiene temor de Dios, aunque no tenga mucho para comer, tiene felicidad, tiene gozo. Anda en lugares altos, como el águila, Ay, ¿sí? sí. Cuando aprende a gozarse aún en la adversidad. Qué bueno eso, ¿no? Él te hace dar cuenta que lo de este mundo es vanagloria, es vano. Por eso es Y es vanagloria, temporal, y es además. Las temporal. cosas que pasan, las cosas difíciles que pasan son temporales. Nunca nos vamos a quedar en ese lugar. Siempre hay un porvenir mejor, ¿no? Siempre hay una salida a todas las circunstancias. Sí, el tercer puntito. Nuestra descendencia heredará la tierra. Nuestra generación será bendecida. Aunque seas soltero, Dios te diseñó para que en su tiempo y forma correctos tengas descendencia que herede naciones. Y sí, Jorgelina, porque cada uno de nosotros, si realmente buscamos de Dios, buscamos de Él en su temor, buscamos guía, dirección, Él nos va a hacer buenos padres, hacer buena guianza a nuestros hijos, y nuestros hijos también van a ser de bendición, ¿no? Claro, el otro día hablaba con una hermana sobre los hijos espirituales que nosotros tenemos, También. claro, en nuestro andar, ¿no? De la mano del Señor, en el camino del Señor, ¿no? A quien podés ministrar. Claro, a quienes podés ministrar. Seguramente el Señor habla de esto en esta palabra también. También. Es nuestra herencia espiritual esa también. Exactamente. Al temerle gozaremos de su comunión íntima, lo que hablábamos hoy. Este es un beneficio máximo, porque el tener comunión con el Señor implica que nos hable de sus secretos, que nos diga sus deseos y que nos cuente lo que está por venir. Atención, Ay, qué maravilla. sí. Porque Él realmente te hace Claro. conocerlo, ¿no? Claro. En esa intimidad. No temas, dice la Biblia un Es co- montón es de co- veces, 365 Claro, veces. es como- No temas de lo que está por venir. No. Confía en mí, No. que yo sé. Aunque todo venga oscuro, aunque todo venga, el panorama venga feo, o que todos te digan, vos de esto no vas a salir, vos siempre los ojos arriba, en el Señor, que siempre Él te va a dar una respuesta a toda. En el Señor y en sus promesas. En sus ¿no? promesas, sí. Porque Él sabe lo que hay más adelante. Nosotros no, pero Él sabe lo que hay más adelante. Por eso nos pide que confiemos. Nos hará conocer su pacto. El último pacto, Jesucristo. Esa es la sangre del nuevo pacto, que es el pacto de gracia, donde las leyes ya no son escritas afuera, sino en la mente y en el corazón, para que las sintamos y las creamos dentro de nosotros, para que las Qué llevemos lindo. dentro, ¿no? Qué En nuestro lindo. interior. Así que ya acá tenemos lo principal para poder afrontar la vida, ¿no? Tener esa comunión con el Señor, temerle al Señor, y Él nos va a enseñar todos estos 5 beneficios que acabaste de decir, Jorgelina. Y ahora queremos conocer un poquitito de la vida de este personaje, de este hombre que se llamó David, que lo podés encontrar en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, y en Primera de Reyes, capítulo 2. Queremos conocer un poco la vida de este hombre, porque este hombre fue un hombre que Dios lo amó mucho porque por su corazón, porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No era un hombre cualquiera, pero era igual que todo, como somos todos nosotros, de carne y hueso, pero tenía muchas debilidades, mucha flaqueza, muchos errores, se equivocó muchas veces, pero él tenía un corazón dócil, un corazón moldeable, un corazón que se arrepentía. Entonces vamos a ir más o menos contando un poquitito cómo fue su vida, ¿no? ¿Qué les parece si nos ponemos a escuchar un poquitito de la vida de este hombre? Te voy a comenzar contando que David era el 8º hijo de Isaí. Él tenía 7 hermanos mayores, y su papá a David lo mandaba a ser el cuidador de las ovejas, el pastor de las ovejas de la familia. Aparentemente los hermanos no se ocupaban de esta tarea, eran mayores, y él era como el más chiquitito de la familia, como el más desechado, el más despreciado. Y en ese tiempo había un rey que era Saúl, ¿no? Era el rey de Israel, pero este rey Saúl se había portado mal con Dios, había desobedecido en muchas oportunidades órdenes que Dios le había dado, y Dios se enoja y lo desecha. Entonces, qué triste cuando Dios te desecha, cuando Dios te pone en un lugar para cumplir una función, y vos, creyéndote con todo el poder
que estás en un lugar importante, te crees que no necesitas de los consejos, que no necesitas de una palabra que te viene de Dios. Y empezás a tomar tus decisiones sin consultarlo. Sin consultar. Ahí está. Y eso es lo que hacía Saúl. Empezó a hacer cosas sin consultar a Dios y Dios se enojó y lo desechó del reinado. Entonces ya Dios tenía en mente otra persona. Y este era David. Entonces lo manda al profeta Samuel, porque en ese momento no había iglesia, no había pastores, como hay hoy, que las iglesias están pastoreadas por un pastor. En ese momento había profeta. Y lo manda al profeta Samuel. Le dijo explícitamente el Señor: anda a la casa de Isaí y ahí vas a ungir al nuevo rey. El nuevo rey. Pasaron los 7 hermanos. Y Samuel, como todo humano, siempre vemos el aspecto, lo exterior. Eran altos, robustos, musculosos. Y entonces él dijo: ay, este va a ser el primero que vino, el mayor. Este, seguramente que es este. No, le dijo Dios. El segundo, este. Entonces este. No, le dijo Dios. Y así pasaron 7. ¿Cómo, Señor? Me dijiste que los hijos de Isaí... En esta casa estaba. Y en esa casa estaba, pero no lo tenían en cuenta. Era el muchachito que andaba en el campo con las ovejas. Entonces le dice Samuel a Isaí: ¿no tenés más hijos? Ah, sí, el más chiquito. Dice, pero está con las ovejas, es como que insignificante. Tráelo, acá me voy a sentar y lo vamos a esperar a que venga. Y hasta que no vino David, no empezaron a comer ni nada. Cuando viene, Dios le habla y le dice: ese es. Era un muchachito jovencito, de muy lindo parecer, rubio, dice, de hermosos ojos. Y Dios le dijo... Pero de baja estatura. Sí, y ese es, le dijo Dios, ese es, a ese tenés que ungir. Y Dios lo reprende a Samuel y le dice: tú no mires lo que mira el hombre. Yo no miro lo que miran ustedes, ¿no? La estatura, lo fuerte. Yo miro el corazón, yo miro adentro. Entonces, procuremos que Dios mire adentro y que pueda haber cosas buenas, ¿no? Sí. Ese es el mensaje que en este momento te vamos a dar antes de irnos palabra. A nuestra segunda pausa musical, ¿sí? Ya volvemos. Si buscas algo distinto, lo encontrás en FM Visión 99.1. Todos los géneros musicales, bandas, solistas, coros, reunidos en una única señal. FM Visión 99.1. Escúchanos y después me contás. Estamos otra vez en Mujeres de Propósito, en nuestro tercer bloque de programa, y estamos escuchando un tema muy bonito de Alex Campo que se llama Perdóname. ¿Cuántas veces acudimos al Señor? Perdóname, Señor, ¿o no? Por favor, perdóname, no me deseches. Y esto viene a colación porque ahora vamos a ver unos sucesos de la vida de David. Estamos hablando de cómo David afrontó la vida y cómo los ejemplos de la vida de David nos pueden servir a nosotros para afrontar las diferentes y difíciles situaciones que nos tocan vivir en nuestra vida hoy, en este siglo, ¿no? Estamos hablando de David, Antiguo Testamento, pero no es muy diferente a lo que estamos viviendo nosotros hoy, ¿eh? El ser humano siempre cae en las mismas trampas, en las mismas redes, y a veces estamos ahí que no podemos salir. El tema de hoy que estamos tratando es afrontando la vida. ¿Cómo afrontamos la vida nosotros hoy como cristianos, como hijos de Dios? Y estamos tomando como ejemplo a este gran hombre de Dios con defectos, con muchos problemas en su vida, pero que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y Dios le amaba, como me pasa a mí y como les pasa a cada uno de ustedes, que a pesar de todo, el Señor tiene misericordia, nos ama, nos levanta, nos restaura, nos salva, nos guía, nos protege. Y estábamos hablando de cómo fue elegido David, ¿no?
Él era un muchachito jovencito, despreciado por sus hermanos, también por su propio padre, porque lo tenía menos. Los 7 hijos mayores eran los que presentó delante del profeta. Dios lo había mandado a Samuel a ungir a un nuevo rey porque se había enojado con Saúl. Y si Samuel no le pregunta, ¿no tenés otro hijo? No se acordaban de él. No. Sí, tengo uno, dice, pero está con las ovejas. Tráelo, porque Dios le había dicho que de ahí iba a salir el nuevo rey. Él tenía que ungirlo, y en ese momento la unción era muy especial, ¿no? Se le derramaba aceite sobre su cabeza, y era como que el Espíritu de Dios, ¿no? Ya lo tomaba sus vidas. Tomaba sus vidas, ¿no? Entonces David fue elegido siendo un muchachito muy chiquito, pero ya empezó a afrontar eso. Ya desde chiquito cuando estaba con sus ovejas, comenzó a ser amoroso con sus ovejitas, comenzó a componer salmos. Ya desde ese momento Dios lo estaba preparando. Dios estaba preparando su corazón, ¿no? En esa soledad de las noches, de los días, solo con las ovejitas. Las batallas contra los leones, los lobos. Todos los que querían arrebatarle, ¿no? Su rebaño. Me imagino su agilidad, ¿no? Tan pequeño. Todo eso se empezó a desarrollar. Por eso Dios a veces te pone en ciertos terrenos o en ciertas circunstancias para que desarrolles habilidades que quizás no las desarrollarías si no estuvieras pasando por eso, ¿no? ¿Cómo no? Así es. ¿Qué sigue en la vida de David? Bueno, es muy envidiado, ¿no? Pensaba esto yo, porque cuando nosotros tenemos algo especial que nos es dado por Dios, ¿no? Por ahí generamos en nuestro entorno estas cosas, ¿no? La envidia, el recelo, ¿no? La cosa de no lo queremos acá. ¿No? Tiene algo diferente. Sí, tiene algo distinto y bueno, nos hace sentir incómodos por ahí eso, ¿no? Sí. Bueno, Saúl es rechazado por Dios debido a ¿qué? A su desobediencia, ¿sí? Tuvo una batalla con los amalecitas y no mató su tribu, no mató sus bienes y se trajo consigo los caballos, los camellos, demás, y además el rey de los amalecitas, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios se retira de él, ¿sí? David es llevado... Sí. Qué triste cuando el Espíritu de Dios se va de tu vida. Sí, entró en tristeza, entró en depresión, y entonces David, como tocaba muy bien el arpa, es llevado al palacio para... digamos, levantar el ánimo de Saúl, ¿sí? A partir de ese momento ellos entran, digamos, sus vidas se empiezan a compartir y estuvo muy ligada a sus vidas, ¿no? La vida de Saúl y la vida de David. ¿Qué pasó después? Bueno, fíjense, a mí también me daba que pensar esto, ¿no? Cómo Dios fue preparando el camino de David del campo, de estar en el campo con las ovejas, a estar en el palacio. Dios te saca de cierto lugar y te lleva al otro porque en el otro vas a cumplir otro propósito. Él, estando en el campo con las ovejas, aprendió un montón de cosas, a ser valiente, a enfrentarse a leones, a enfrentarse a osos que le querían arrebatar las ovejas, que después él la usó como esa fortaleza y esa valentía para luchar, para pelear, para la guerra que después él realizó. Y David fue llevado a la casa de Saúl, y bueno, y ahí él le tocaba su arpa porque él era... Que Dios también ya le había dado esta capacidad de tocar don especial, ese instrumento, ¿no? De manera tan especial. Y ya el Espíritu de Dios estaba en él. Claro. Se había ido de Saúl, pero estaba en David. Entonces ese Espíritu de Dios le daba paz y tranquilidad. Entonces ese espíritu tan que estaba iracundo, tan enojado, tan loco que estaba Saúl, el Espíritu de Dios lo apaciguaba a través de los cantos y de la música que... Con este propósito estaba David ahí, ¿no? En un principio. Por eso a muchos le llaman el dulce cantor de Israel, a David, ¿no es cierto? Después de esto, ¿qué pasa? Israel se enfrenta con los filisteos, que eran rivales, eran pueblos rivales. Y un día David había regresado a su casa con su papá porque las ovejas habían quedado solas y ya el rey se había ido a la guerra con todo su ejército. Entonces su papá lo manda a David a llevarle alimento y a ver cómo estaban sus 3 hermanos mayores que estaban se habían alistado en el ejército de Saúl. Cuando llega David, sus hermanos, ¿qué estás haciendo acá? Vos enseguida lo empezaron a retar, ¿viste? Los hermanos mayores retando al menor.
como con ese menosprecio, ese recelo, como decíamos hoy, ¿no? Y en ese momento sale de los contrincantes un gigante que, cuando hablamos de gigantes, que te dobla en altura, ¿no? Y desafiaba al ejército de Israel, ¿no? Lo desafiaba a ver quién venía a pelear con él, qué sé yo, qué cuánto. Entonces David, al escuchar eso, dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? Fíjense las palabras de David. Era un hombre que realmente se sintió ese enojo de que cómo un ser humano podía estar desafiando a un ser tan grande, sublime y poderoso como Dios, ¿no? Al ejército de Dios. Y David, ¿qué hace? Nadie quería salir a luchar con él porque él desafiaba Ahí vemos desarrollada una confianza diferente, ¿no? Porque todo un ejército no puede confiar en el Dios de todo poder, de toda gloria, y yo, pequeño aquí, tengo toda mi confianza puesta en él? ¿Quién es este incircunciso? Los demás se escondían, sus Claro. hermanos, hasta el mismo rey Saúl, porque ya el Espíritu de Dios no estaba en él. Y entonces ya tenían miedo, se te llena de miedo, estaban todos. Si el rey, que era el principal, tenía miedo, imagínate los otros, estaban todos reatemorizados. Y David venía con otro espíritu. Cuando vos tenés el Espíritu de Dios, te alientan sus palabras, te alienta y te levanta la fe, el Señor, en esa intimidad que él había logrado con Dios, ¿no? Entonces él dice: yo voy a ir a pelear con este hombre, y con una onda fue con una onda, te la hago cortita, dio vuelta esa onda, la dio vuelta, dice, y la piedrita salió volando y el gigante salió. Intentaron ponerle la armadura y le molestaba. Sí, no, él no quería nada, porque él sabía que no era la armadura, ni la lanza, ni la espada lo que a él lo iba a salvar, sino que iba a ser el poder de Dios. Por eso a nosotros nos enseña también que ante las situaciones que se nos enfrentan, tenemos que confiar en que por ahí no podemos tener nada, ¿no?, de lo material, pero si lo tenemos a Dios, tenemos todo. Tenemos toda la fuerza, la energía para salir victorioso. ¿Y qué hace? Una piedrita lo derriba al gigante. Y como estaba acostumbrado a saltar sobre los leones, sobre los osos, saltó sobre Goliat, y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza, que era la forma ¿no? De decir: esto se terminó. Acá, le corto la cabeza. Esto hay que cortar las cosas de raíz. Así hizo David, ¿no? Qué maravillosa enseñanza que nos da acá, ¿no? Esta parte de la historia de David. ¿Qué otra parte tenemos? Bueno, David entra al ejército, por supuesto, después de este suceso, ¿no? Pasa a ser parte del ejército de Saúl. Y bueno, en una oportunidad, en que él vuelve de una batalla cada vez. De esta. Ah, de esta. De esta batalla. Ah, de esta batalla, sí, con todo ese éxito, ¿no? Las mujeres le cantan cuando lo reciben. Dice que la bienvenida fue cantando y decía: Saúl hirió a miles y David a sus 10.000. Esa frase fue matadora para Saúl. Para Saúl, claro. Sí. Entonces, bueno, seguimos en lo mismo. También Saúl empieza a mirarlo con ojos de poca amistad, ¿no? Ya se terminó esa relación, claro. ¿Cómo? A mí me dicen miles, claro, y a él 10.000. Claro. Cuando el éxito empieza a molestar, ¿no? Exactamente. Empieza a mirarte ya con claro. recelo. El trato de Saúl para con David comenzó a ser cada vez menos amistoso. Enloquecido de rabia, comenzó a perseguirlo implacablemente para matarlo. David tuvo que huir. Se refugió ¿en dónde? En la cueva de Adulam. En una cueva. Se vio rechazado, perseguido y acosado, pero durante el tiempo que vivió el exilio logró organizar la banda de Adulam, que asolaba a los invasores del exterior y protegía las cosechas y el ganado de las comunidades israelitas ubicadas en lugares remotos, y vivía de la generosidad de ellos. Él no se quedó, tirado en el... No decía, ay, bueno, él... Escondido. Se escondió, sí, pero él, en su corazón había algo que lo movilizaba, ¿no? A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? El rey me persigue para matarme, me odia, me quiere matar a toda costa, pero yo tengo al Señor, y el Señor, cuando vos tenés esa intimidad y vos temés al Señor, el Señor te va preparando los tiempos. Era el tiempo que él tenía que estar en esa cueva.
Yo seguramente pienso que en esa cueva él estaría en intimidad con el Señor, con Dios. En esa cueva le diría al Señor, y en muchos de los salmos, él dice, Señor, líbrame de los que me persiguen. Él le pedía a Dios. Y Dios lo estaba escuchando. Del lazo del cazador. Del lazo del cazador y de la peste destructora. De todas esas cosas, todos esos salmos fueron escritos en estas situaciones que vivió David, ¿no? Es decir, los salmos cuentan historias, los salmos. Y en esa cueva se encontró con otros que estaban en la misma situación que él, que eran desahuciados, perseguidos, ladrones, no eran de la mejor élite de la sociedad los que estaban en esa cueva. Y como él era un líder, ¿qué hizo? Hay que levantarse acá, hay que levantarse. Hay que formar un ejército. Formaron el ejército con todas esas personas que estaban ahí en esa cueva escondidos. Y ellos, bueno, siguieron ayudando a todo Israel, ¿no? Porque los ayudaban para que no los saquearan los otros pueblos vecinos, ¿no? ¿Qué pasa? El rey Saúl, te la estamos haciendo corta la historia, el rey Saúl muere. Entonces David es coronado por todos los israelitas como el nuevo rey. Ya Dios lo había ungido antes por medio del profeta y ahora ya tenía 30 años, él ya habían pasado unos cuantos años y es ungido como rey. Y todo lo que él vivió en el campo, en las batallas, como dijimos, lo ayudó para hacerse fuerte y para subyugar a todos sus enemigos. Así que tenía tranquilidad y paz porque le había formado un buen ejército y era respetado en toda la zona. ¿Y qué pasó después, Jorgelina? A ver. Bueno, se relajó, podríamos decir, ¿no? Cuando todo va bien. Claro, cuando todo va bien, nos quedamos en el palacio, ¿sí? Ociosos, mirando el paisaje, y mirando el paisaje aparece la tentación, que es Betsabé, una mujer bellísima que se estaba bañando justamente cuando David la ve y él se enamora de ella, ¿sí? Pero era una mujer casada. Entonces, a través de la tentación llega la infidelidad, llega el embarazo de ella y el asesinato de su esposo para encubrir este terrible pecado, ¿no? Tremendo las maquinaciones esas, ¿no? Sí. Dios tiene que mandar un profeta para hacerle ver su error a David. Él se arrepiente de todo corazón, pero tuvo que afrontar las consecuencias de este pecado. Como siempre pasa con nuestros pecados, mucho dolor y sufrimiento sobrevino sobre él y sobreviene sobre nosotros. Podemos pecar y Dios nos perdona. Si nosotros nos arrepentimos verdaderamente, Dios nos perdona. Pero no tenemos que volver a cometer ese mismo pecado. Ahí radica el verdadero arrepentimiento y además tenemos que afrontar las consecuencias. Es cierto, sí, porque sufrió muchísimo David con esto, porque ese embarazo se perdió, murió el bebé. Bueno, las consecuencias siempre de los errores, si bien Dios te perdona, pero las consecuencias siempre las tenemos que... Debemos saber que la infidelidad trae mucha maldición a nuestra vida. Claro. Mucha trae maldición a las generaciones, a nuestros hijos, claro. La fornicación, los adulterios, en los matrimonios. Por eso es muy importante esto que te estamos diciendo, porque si bien David era un hombre que Dios lo amaba, en ese momento él se olvidó de todo lo de Dios. A veces nos pasa eso a nosotros, nos olvidamos todo lo que Dios nos enseñó, todo lo que sabemos, porque la tentación es tan grande, en lugar de decirle no a la tentación, caemos. Y eso es lo que le pasó a David. Hoy decíamos que en vez de estar ocupado en algo, en vez de estar con su ejército, sí, no, claro, ese tiempo, claro, de ocio, permitió que la tentación entrara a su vida. Por eso el tema que escuchamos, perdóname, es un corazón que escuchamos de Alex Campo, un corazón que está realmente arrepentido por haberse equivocado, ¿no? Y es lo que hizo David, se arrepintió de corazón y Dios le perdonó. Pero las consecuencias las tuvo que pagar, ¿no? Nos vamos a otro tema musical y volvemos en un ratitito. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Bueno, estamos en el último bloquecito del programa Mujeres de Propósito
Estamos con un tema muy bonito, cómo afrontamos la vida. Tomamos como base a David, con todas las cosas que le sucedieron en su vida. Muy significativo la vida de este hombre, que a nosotros nos aporta un montón de enseñanza para que nosotros también lo podamos aplicar a nuestra vida. ¿No es así, compañera? Sí. Hemos estado viendo... ¿Me dejas leer un mensajito? Sí, sí. Juan y María nos dicen: buenas noches, hermanas de propósito, bendiciones, que Dios las bendiga mucho. Gracias, Amén. Señor Jesucristo, amén. Ah, bueno, bendiciones, hermanitos, gracias por estar siempre. Gracias, Jesús, sí, hermanos, gracias, Amén, Jesús. gracias a Jesús, gracias a Jesús. Estábamos hablando entonces de todas la historia, sí, fuimos haciendo como un compilado rapidito de la vida de David, qué cosas que también a nosotros nos pueden suceder. El rechazo, la persecución, ¿no? La ira que se nos viene encima, la soledad, porque él se fue a una cueva, después la codicia, malos pensamientos, tentación, y ahí viene cuando ya entra la codicia, la tentación y accedemos a eso, se nos vienen otros pensamientos para tapar eso, vino el asesinato, después vino, bueno, arrepentimiento, vino muerte también de su bebito, él se arrepintió de corazón, pero bueno, ya ahí hubo algo que se rompió a nivel familiar, porque después de esto, lo que ocurre, hubo una traición de su propio hijo, porque en ese tiempo tenían varias mujeres, ¿no? Y entonces eran hijos todos de distintas mamás. Y uno de sus hijos, que él amaba muchísimo, que se llamaba Absalón, estaba muy enojado con su papá, porque su papá, por sus pecados, por lo que él había cometido, no sabía guiarlo, no podía poner límite, no podía poner freno en la familia, porque un papá que le dice a su hijo no fumes y él está fumando, no le puede, ¿no? ¿Viste? No es ejemplo. No traiciones y yo traicioné antes. Claro, no traiciones, claro. No, muchas veces los papás no somos ejemplos de muchas cosas que le queremos nosotros impedir a nuestros hijos. Y eso es lo que pasó ahí en esa familia de David. Entonces su hijo se rebela contra su padre, le quiere quitar el trono, lo traiciona a su papá dolido por esto de su hijo, después su hijo muere, David sufre un montón, llora muchísimo la muerte de sus hijos, y en los últimos años de su vida también, si bien Dios nunca se apartó de él siempre estuvo en íntima comunión y temor del Señor, pero como dijimos hoy, las consecuencias del adulterio y todas estas cosas se arrastran y a veces hacen mucho mal a toda la familia, ¿no? Las conspiraciones contra el trono continúan, Adonías y Salomón también aspiraban al los trono. otros hijos. Sí, pero bueno, David termina sus días con sus pensamientos en las profecías de Natán, ¿sí? Que todavía estaban por cumplirse. Claro, sí, sí. Así que lo que te queremos contar acá no es que ¿por qué nos cuentan estas cosas tan feas que hizo David? Porque David era humano como somos nosotros y a nosotros también nos pasan cosas así, nos equivocamos, pero lo interesante es que la Biblia nunca intenta encubrir, ¿no? O tapar los pecados de las personas o de sus hijos amados o sus defectos de carácter, sino que por el contrario, la Biblia nos dice en Romanos 15, versículo 4, que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos, ¿no? A cómo confiar, a cómo acudir a Dios, en qué momentos acudir a Dios y de qué momento viene la respuesta, ¿no? Para nuestra instrucción, claro, dice Pablo en 1 Corintios 10:11. Claro, para ser instruidos, ¿no? Para que veamos cuando decimos, ay, el rey David danzaba, como este coro que acabamos de escuchar. Así como David danzaba, yo quiero danzar, porque este era un hombre que se equivocaba, pero amaba a Dios y danzaba con todo su corazón y le alababa, le cantaba, le danzaba cuando recuperó el arca que se lo habían robado los filisteos. Hay muchas historias entre medio de todo lo que te contamos.
y él quería tener la presencia de Dios, que era el arca, cerca de él, y él danzaba con total desenfreno, con alegría, porque él realmente amaba la presencia de Dios. Lo importante es que cada suceso de la vida de David tiene una enseñanza en particular para cada uno de nosotros, ¿sí? No podríamos nunca vivir su vida, todas las cosas que le ocurrieron, pero si nosotros leemos, se los contamos de manera muy sintética nosotros, pero si leemos toda la historia, vamos a encontrar en la historia muchos ejemplos de cómo manejarnos, ¿no? Cómo manejarnos y de cómo él, ante los momentos de no saber qué hacer, enseguida buscaba Dios. La intimidad. Decime, claro, iba a buscar a Dios. Dios, decime, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy? ¿No voy? ¿Invado? ¿No invado? ¿Me vas a ayudar? ¿No me vas? Bueno, así también tiene que ser nuestra vida. Ante cualquier situación, recurrir a Dios, que Él sabe las cosas antes que nosotros, ¿no? Y tenemos, ¿no? Si queremos analizar los personajes bíblicos, ¿con cuántos Goliat nos vamos a encontrar en nuestra vida? Los Goliat representan todos los problemas, las circunstancias que a nuestra vista son imposibles de vencer. Humanamente son más grandes que nosotros, a nuestras capacidades, a nuestras fuerzas, pero en nuestra vida cristiana, te tengo que decir, hermanos, hermanas, que vamos a encontrar a muchos Goliat. Muchas cosas que vamos a tener que enfrentarnos grandes en nuestra vida, y vamos a tener que enfrentarnos a muchos Saúles que nos persiguen, nos hacen guerra, nos intentan destruir, nos intentan quitar nuestros lugares, ¿no? Porque pasa esto en el mundo, ¿no? Pero tenemos que saber que si sabemos refugiarnos en el Dios, en aquel Dios que no tenemos que sacar los ojos y nuestra vista de Él, vamos a salir airosos. Puede haber gigantes, pero nuestro Dios es más grande, más poderoso, ¿sí? Enfrentaremos Betsabé también, ¿sí? Enfrentaremos Betsabé. Las tentaciones, atención con esto, pueden ser bellas, ¿sí? Y atractivas, y siempre pero la tentación se presenta bella. Sí, pero no es bueno seguir estas tentaciones, ¿no? Si pedimos, como decimos nuevamente, la guía a nuestro Señor, el Señor nos va a decir, no, por ahí no. Viste que José nos da un ejemplo también, que él fue tentado cuando estuvo en Egipto por la señora de Potifar, que era su jefe, ¿no? Ella quería tener intimidad con él. Eso era una tentación. Esa es una de las tentaciones por la que cayó David, ¿no? Pero ¿él qué hizo? Huyó. Así que de la tentación hay que huir, pero a las pruebas hay que enfrentarlas. Sí. A las pruebas hay que enfrentarlas. Todo las dificultades hay que enfrentarlas. El error de David fue rendirse ante la tentación, ¿no? No huyó, él quedó. Cuando subió a la terraza de su palacio y vio eso, los ojos se quedaron ahí, ¿no? Él tuvo que haberse ido, salir, dejar de mirar, dejar de codiciar y dejar de estar pensando en eso. Dejarse llevar. Claro. Entonces, eso es lo que te queremos por ahí decir, que vamos a ser tentados muchas veces, pero bueno. Vamos a enfrentar con Absalones también en nuestra vida, ¿sí? Con la traición. Puede ser de una persona muy cercana, un familiar, un amigo, claro, una persona amada, ¿sí? Nos tenemos tu propia pareja, claro. A veces que te traicionan. Sí, tal cual. Nos abandonan nuestro ministerio. Te abandonan. Claro, todo ese tipo de cosas son traiciones, ¿sí? Y muchas veces, como decimos, de familiares muy cercanos. Causan dolor, porque causa dolor, pues son personas queridas, personas amadas, en las cuales vos por ahí depositaste mucha confianza, mucho tiempo le dedicaste, y bueno, y después terminan traicionándote, clavándote el cuchillo por la espalda. Amamos porque aprendimos a amar como nos enseña el Señor a amar, ¿no? Jesús fue traicionado también. Claro. Así que pensemos en eso, cómo Jesús afrontó también ese momento de traición de un ser amado tan cercano que fue Judas, y bueno, y él lo amó hasta el final. Que no nos quiten las ganas de seguir amando a pesar de las traiciones. Vamos a contar a nuestros hermanos cómo logró David superar todas estas pruebas. A ver, ¿cómo? ¿De qué dependió o de quién? Únicamente del poder de Dios. Él no confió nunca en su fuerza personal. Él no confió en que él era poderoso, que tenía músculo, que tenía fuerte. No. Él confió solamente en la fuerza del Señor, en la fuerza del Señor. El Señor es mi fortaleza, decía él. El Señor es mi fuerza, y en la capacidad que Dios le daba a él, ¿no? Para poder superar esas
dificultades. ¿Y cuando tuvo temor, qué hizo? El Salmo 56:3 nos dice, en el día que temo, yo en ti confío. De ahí se agarró él. En el día que él tenía temor, él confiaba en Dios. ¿A qué le tememos? ¿A enfermedad, a desempleo, a escasez, a ruina, a la pandemia? Sí, a lo que decíamos hoy, a las infidelidades, a los huracanes, a pobreza, a terremotos, a cuántas cosas. Mira lo que dice la palabra, en el amor no hay temor, sino ahí que el está. verdadero amor echa fuera el temor. Esto está en 1 de Juan 4:18. Así que vamos a copiarnos de David, decidir poner nuestra confianza en Dios y en su amor. ¿Por quién se dejó guiar David? Siempre se dejó guiar por el Señor. Él consultó a Dios en todas las situaciones de su vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también nosotros? Señor, ¿hago esto o no lo hago? ¿Voy acá o no? Señor, ¿esto te agrada o no te agrada? ¿Cuántas cosas tenemos que no consultar? Tomar decisiones a la ligera. No, porque ahí nos equivocamos. Me voy a tomar un tiempo de intimidad, ¿no? Para ver qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? ¿Qué corazón tuvo David? Un corazón arrepentido. Que eso es, podemos equivocarnos, haber caído muy bajo, una vileza muy grande. Pero si vos te arrepentís de corazón como hizo este hombre, el Señor lo volvió a levantar. Y hay algo que a mí me llama la atención, que él le pedía desesperadamente en un salmo, que él dice, por favor Dios, no quite de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que cuando el Espíritu Santo se sale, como le pasó a Saúl, su vida es un desastre. Entonces le pedía, por favor, que esto no haga que tu Santo Espíritu se vaya de mí. Entonces, cuidemos ese espíritu que Dios ha puesto en nuestro interior. No lo contristemos con nuestros actos, con nuestras malas acciones, sino que mantengámoslo siempre alegre y contento para obtener bendición de Él, ¿no? Y el verdadero arrepentimiento, que te quede esto grabado, el verdadero arrepentimiento no es llorar, no es prometer, todo hay, hablamos, pero no hacemos nada. No, el arrepentimiento es cambiar nuestro corazón de verdad y dejar de fallarle a Dios. Tiene que haber un cambio de actitud. Cuando pasa eso, que lo decimos pero lo hacemos, ahí realmente Dios puede comenzar a trabajar en nosotros otra vez. Ahí es cuando realmente se lo entregamos al Señor. Le entregamos la situación, le entregamos el problema y decimos, bueno, a partir de ahora, Señor, no más de esto. No más. Pero es una decisión, como siempre decimos. Fíjense la vida de David, los ejemplos que nos dejó, ¿no? Nos menospreciarán, se levantarán gigantes, Saúles, Besabet, Absalones, pero seguimos confiando en Dios. A pesar de nuestras fallas y errores, Él siempre estará con nosotros y contigo, pero siempre tienes que venir con una actitud de arrepentimiento. Nos despedimos hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite, y espero que este programa te haya sido de mucha bendición para tu vida. Acordate, intimidad, temor del Señor, y Él te va a enseñar el camino que debes seguir. Gracias, Jorgelina, por estar. Gracias por acompañarnos, nos vemos el domingo a las 19. Amén, nos vamos. Chau, hasta el viernes.